Revelado, la madre pobre ofreció a uno de sus gemelos al CEO y su respuesta fue sorprendente. En la penumbra de la mañana, mientras el barrio de Jalisco comenzaba a despertar, Teresa se encontraba de pie en su cocina, sumida en pensamientos. La mezcla de esperanza y miedo apretaba su pecho. Miraba a sus gemelos, Esteban y Diego, aún dormidos, ajenos a la lucha diaria de su madre por brindarles un futuro mejor. Cada día, se despertaba antes del alba, ansiosa por prepararles un desayuno que no siempre podía permitirse. La realidad económica pesaba sobre sus hombros como una losa, el zumbido de la cafetera rompía el silencio y la llenaba de determinación. Sin embargo, cada trago de café traía consigo la agonía de saber que su jornada como cocinera en el mercado era un ciclo interminable de trabajo duro y escasos ingresos. Teresa deseaba que sus hijos volaran alto y, en lo más profundo de su ser, sabía que el futuro brillante que anhelaba para ellos dependía de decisiones difíciles, quizás crueles. La noticia de la visita de Alejandro, el CEO de una poderosa empresa tecnológica, llegó como un rayo en la noche. La comunidad esperaba con ansia su llegada, pero para Teresa, esa visita significaba más. Durante días, imágenes de lo que podría lograr giraban en su mente. ¿Y si ofrecía a Esteban? La idea se manifestaba en su cabeza, un susurro aterrador que ganó fuerza. ¿Sacrificar a uno para asegurar un futuro para el otro, era eso lo que debía hacer? A medida que el día se acercaba, su corazón se llenaba de angustia, el dilema la atormentaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la tensión se palpaba en el aire mientras se acercaba el momento de encontrarse con Alejandro. El miedo envolvía sus pensamientos, ¿y si él no la tomaba en serio? ¿Y si su sacrificio significaba perderse en el laberinto del tiempo, alejada de Diego, quien siempre había dependido tanto de ella? La noche antes de la reunión, se sentó en el sillón, temblorosa, atormentada por la decisión que le aguardaba, preguntándose si realmente podía hacer esto. Entonces, cuando finalmente se vio cara a cara con Alejandro, en su mirada profunda había un destello de esperanza. Compartió su historia de lucha, temblando entre la rabia y la admiración por su determinación. Pero el dilema se hizo presente cuando él le ofreció un acuerdo inesperado. Esteban podría recibir una educación de privilegio a cambio de su tiempo y dedicación en la empresa. El corazón de Teresa se retorció al enfrentar su dilema más profundo, su hambre por asegurar un futuro mejor para Esteban se hilaba con su amor por Diego, que necesitaba tanto de su apoyo. Las voces de sus gemelos resonaban en su mente, un mar de emociones caóticas. Desde ese instante crucial, la vida de Teresa cambió por completo, el futuro de su familia pendía de un hilo. ¿Qué precio estaba realmente dispuesta a pagar por el éxito? La intensidad del momento la dejó sin aliento, y la pregunta que resonaba era si el verdadero éxito significaba sacrificar lo más valioso que tenía, la unidad de su familia. La respuesta se deslizaba entre sus dedos, pero su incertidumbre se aferraba a ella. El aire estaba impregnado de tensión tras la inesperada oferta de Alejandro. Teresa se encontró nuevamente en su cocina, aunque esta vez cada objeto parecía mirarla con juicio. La cafetera, que solía ser su aliada, se convirtió en un recordatorio del costo de su realidad. ¿De verdad estaba considerando alejarse de Diego? Mientras sus pensamientos danzaban en un torbellino, Teresa sentó a Esteban y Diego en la mesa, sus pequeños rostros iluminando la oscura mañana. La insatisfacción que sentía al mirar sus sonrisas fue una punzada gruesa en el estómago. La risa despreocupada de los gemelos era un eco distante de su lucha interna. La escena familiar, perfectamente normal, se sentía como un lujo prohibido. Mientras servía el desayuno, revisó mentalmente los puntos que Alejandro había puesto sobre la mesa. La educación de Esteban significaría puertas que se abrirían, oportunidades inimaginables.
Pero cada vez que pensaba en aceptar esa oferta, un gancho de culpa se aferraba a su corazón. Sacrificar a uno de sus hijos en pos del futuro del otro, ¿qué tipo de madre haría eso? Debía buscar otro camino, uno en el que ambos pudieran salir adelante. Durante los días siguientes, Teresa se convirtió en una mujer de decisiones. Decidió no renunciar a Diego, pero tampoco a la oportunidad que se le había presentado. Se sumergió en el trabajo en el mercado, utilizando sus horas libres para aprender sobre comercio y finanzas en línea. La tecnología, la misma que había visto como un muro entre su vida y la de Esteban, se convertía en su salvavidas. Cada tutorial y cada artículo le brindaban nuevas herramientas y perspectivas. Mientras perfeccionaba sus habilidades, algo emergió en Teresa que nunca había explorado antes: su capacidad de liderazgo. Comenzó a organizar pequeñas ventas en el mercado, con amigos y conocidos ayudándola a mostrar sus productos. La respuesta fue abrumadora. Las personas comenzaron a notar su dedicación, y dentro de ella creció una chispa de confianza. Recibió los primeros frutos de su esfuerzo, pero al mismo tiempo, la presión aumentó. ¿Podía realmente sostener esto sin perder de vista a sus hijos? El día de su siguiente reunión con Alejandro llegó casi demasiado pronto. Teniendo su teléfono lleno de ideas y planes estratégicos, se preparó para presentarle su proyecto en su próxima visita. Quería demostrarle que podía ser más que una madre desesperada, era una mujer capaz de generar cambios. Sin embargo, cada paso que daba hacia la puerta era un recordatorio de lo que estaba en juego: el futuro de Esteban y la estabilidad emocional de Diego. Al cruzar aquel umbral, su corazón latía con una mezcla de miedo y determinación. Se sentía vulnerable, pero el impulso de ser la madre que nunca dejó de pelear resonaba en su interior. Alejandro la recibió con la misma expresión de interés, pero esta vez, ella tenía algo importante que ofrecer. «Quiero abordar un acuerdo que nos beneficie a todos», comenzó, sintiendo su voz temblar mientras se adentraba en su presentación. A medida que expuso sus ideas, sintió que la presión se transformaba en algo más que tensión, en una profunda conexión con lo que representaba. En su corazón, la lucha ya no era solo por un futuro próspero para Esteban, era también para Diego. Cuando concluyó, las palabras quedaron suspendidas en el aire. Alejandro parecía pensativo, lo que hacía que cada segundo se estirara en el tiempo. Su mirada se fijó en ella, y hubo un momento en que Teresa supo que podía haber más de una salida a este laberinto que había estado enfrentando. El anhelo de construir un camino en el que no tuviera que elegir entre sus hijos creció con fuerza, pero la pregunta era: ¿podría Alejandro ser parte de ese viaje? Entonces él abrió la boca para hablar, y el silencio se volvió ensordecedor. La incertidumbre volvió a apoderarse de ella, paralizándola con la posibilidad de nuevas revelaciones. ¿Qué propuesta elaboraría Alejandro que redefiniría su camino? El futuro, tal como lo conocía, estaba a punto de cambiar de nuevo. La voz de Alejandro resonó en el aire, moldeando un futuro incierto que Teresa apenas se atrevía a imaginar. Me parece que tienes una propuesta interesante, pero necesitamos discutir algunas condiciones. La calma con la que él se expresaba solo intensificó su ansiedad. A medida que se sentaba, Teresa sintió el peso de su mirada, una mezcla de curiosidad y evaluación. Su corazón latía frenético, pero supo que debía mantenerse firme. Adelante, respondió ella, aunque su tono reflejaba más determinación de la que sentía. No podía permitir que su inseguridad le robara la oportunidad que por fin había empezado a construir. Alejandro comenzó a desglosar lo que significaban esas condiciones. Veo potencial en ti, pero necesitarás probar más que una buena idea. Habrá un periodo de prueba, en el que tendrás que demostrar que puedes llevar esta idea a un nuevo nivel. Teresa lo escuchaba con atención, su mente trabajando en cada término y la posibilidad de cómo podía estar a la altura. Mientras él hablaba, su mente divagaba sobre los gemelos esperándola en casa. La imagen de Diego jugando con un rompecabezas, de Esteban espoliando nuevas ideas en su inventiva, tensó su determinación. Nunca había deseado que los caminos que eligiera separaran a sus hijos. Estoy lista para el desafío, le dijo, notando cómo esas palabras eran un pacto consigo misma. Y también necesitarás un equipo, agregó Alejandro, haciendo una pausa que presagiaba algo significativo. Quiero que explores la posibilidad de reclutar a personas que puedan apoyarte.
Tal vez incluso a alguien de tu círculo, alguien en quien confíes. Tu éxito no dependerá solo de ti. Esa última parte resonó jorobando su lógica. Tendría que abrirse a la idea de compartir su misión, de confiar en otros. ¿Podría manejar la presión de ser responsable de más personas? El miedo a desilusionar a esos que confiaran en ella le causó un nudo en el estómago. Pero el eco de su decisión de no renunciar nunca a sus hijos prevaleció, era la prueba que había estado buscando. Entiendo. Buscaré personas de confianza y que compartan esta visión. La confianza emergía con ímpetu en su voz. Algo se iluminó dentro de ella, no estaba sola en esto. Tenía el poder de definir su éxito, no solo como madre, sino como profesional. Después de una reunión tensa y reveladora, Alejandro le ofreció una carta de intenciones. Esto no es un contrato, solo un primer paso. Lo que necesitas ahora es un plan claro. Sugiero que te reúnas con algunas personas y me traigas algo concreto en 2 semanas. Cuando salió de la oficina, el aire fresco la golpeó como un nuevo amanecer. La idea de construir su camino la llenaba de un sentido renovado de propósito. Sin embargo, había un nuevo temblor en su interior. ¿Quién podría ser parte de este nuevo capítulo? ¿Estaba lista para involucrar a otros? Mientras caminaba hacia su casa, su mente empezaba a analizar las posibilidades. Pensó en sus amigos del mercado, personas que habían visto su evolución. Con cada paso, la imagen de sus hijos ocupaba su mente. El compromiso con sus sueños estaba en marcha, pero también el desafío de compartir su carga. Al llegar, la risa de Diego interrumpió sus pensamientos. La calidez del hogar contrastó con la frialdad de las decisiones que enfrentaría. Después de abrazar a los gemelos y sentarse a planear su estrategia, comenzó a identificar quiénes serían esos aliados. ¿Sería capaz de encontrar a la persona adecuada que la complementara en este viaje? Esa noche, en medio del caos familiar, Teresa se sintió más motivada que nunca. Había un camino que estaba empezando a dibujar, pero la pregunta de cómo lo recorrería y con quién aumentaba la intensidad de su viaje. El próximo día podría ser decisivo. La posibilidad de formar un equipo podría abrirle puertas que antes eran solo sueños lejanos. En su mente, la escena se volvió más clara, encontrar a la persona que podría ser tanto un compañero de trabajo como un pilar de apoyo era el siguiente gran paso. Teresa. Cerró los ojos y dejó que su instinto la guiara. Y mientras pensaba en todo esto, una inquietud la asaltó, ¿sería capaz de sostener ese nuevo mundo que estaba queriendo crear y, al mismo tiempo, no decepcionar a sus hijos? Con esa duda creciente, supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Teresa despertó antes del amanecer, como si una corriente de energía la impulsara a levantarse. Se asomó a la ventana, observando cómo la luz comenzaba a romper la oscuridad del día. La imagen de sus hijos dormidos, con sus pequeños cuerpos envueltos en mantas, la llevó a cuestionar su camino. ¿Estaba preparándose para el desafío que había elegido? Preguntas desafiantes llenaban su mente, pero la determinación se afianzaba con cada instante que pasaba. Mientras preparaba el desayuno, su mente se zambulló en las estrategias que podría emplear. Tenía que ser metódica. La idea de reclutar a alguien, de compartir su carga personal y profesional, le generaba tanto entusiasmo como ansiedad. Tenía que encontrar a alguien que no solo comprendiera su visión, sino que también pudiera complementarla. El café humeante se convirtió en su aliado mientras revisaba su lista de contactos. Pensó en Marta, una amiga del mercado que siempre había mostrado un interés genuino por sus ideas. Tenía una mente creativa y un sentido práctico que podrían ser cruciales. Pero, podía confiar en ella para no solo compartir su visión, sino también para hacerse corresponsable de las decisiones difíciles que podrían surgir. Mientras reflexionaba, la imagen de su esposo la invadió. Pensó en las noches de charlas incesantes y sueños compartidos que ahora parecían lejanos. La presión de avanzar en su carrera, de demostrar su valía, le hacía repensar su papel en la familia. Y si falló, la maldición del miedo la asaltaba nuevamente. Decidió que no podía permitir que la incertidumbre le impidiera actuar. Esa mañana se planteó un objetivo: concretar una reunión con Marta. Quizás pudieran encontrar un punto en común, algo que las uniera más allá de una simple amistad.
Con su determinación emergiendo, envió un mensaje proponiendo encontrarse al día siguiente. El siguiente lapso fue un caos familiar que Teresa disfrutó, aunque con un trasfondo de nerviosismo. Jugó con sus hijos, se rió de sus travesuras y cocinó juntos, aferrándose a esos momentos como un refugio. Sin embargo, en su interior, el hambre de crecimiento personal se mezclaba con la voz de sus miedos, creando un torbellino de emociones. Cuando llegó la noche, Teresa apagó el televisor y se sentó a reflexionar. Tomó papel y lápiz y comenzó a bosquejar un plan para su reunión con Marta. Decidió que no se trataría solo de compartir su idea, sino de captar la esencia de lo que quería lograr. Tenía que transmitir pasión, no solo en palabras, sino en su forma de presentarlo. Preparar esa presentación sería su primer paso hacia la construcción de su sueño. Con el papel lleno de ideas, hizo una pausa. La risa de sus hijos resonaba por toda la casa, recordándole la esencia de su lucha. Su propósito no solo era personal, era por ellos. Las horas se deslizaban entre la actividad y la preparación, y cada escritura en el papel, cada idea, representaba una promesa de desarrollar no solo su propio futuro, sino también el de sus gemelos. Finalmente, se sintió lista para el gran día. La ansiedad dejó de ser paralizante y se volvió un motor. Al cerrar los ojos esa noche, sus pensamientos se centraron en la extensión de su zona de confort. Estaba a punto de dar un paso decisivo y, aunque el futuro seguía siendo incierto, cada acción la acercaba más a sus sueños. Cuando llegó la mañana de la reunión, una mezcla de emoción y nervio aceleró su pulso. Sin embargo, lo que la sorprendió fue un mensaje inesperado de Alejandro: no puedo esperar a escuchar tu evolución. Prepárate, porque este viaje será transformador. El eco de esas palabras resonó en su mente, como una llamarada que al borde de encender su determinación, la llevó a cuestionarse, ¿qué más estaba dispuesta a revelar de sí misma en este proceso? La respuesta era clara: debía enfrentarlo todo. El primer paso ya estaba trazado, pero el camino que se delineaba prometía ser más desafiante de lo que había imaginado. ¿Cómo se prepararía para las sorpresas que vendrían? ¿Sería capaz de equilibrar el profesional con lo personal sin perderse a sí misma en el proceso? Con una mezcla de expectativa y miedo, Teresa se dirigió al encuentro que podría cambiar su vida para siempre. El aroma del café recién hecho iluminó la cocina con un aire de familiaridad que Teresa estaba decidida a preservar, a pesar de la tormenta emocional que se desataba en su interior. El tic-tac del reloj parecía marcar cada latido de su corazón, intensificando la sensación de urgencia. La preparación para la reunión con Marta era más que una cuestión profesional, se había vuelto un ritual de autodescubrimiento. Mientras organizaba los documentos, sus manos temblaban ligeramente. Revisar las notas sobre su proyecto la llenaba de energía, pero también la confrontaba con la vulnerabilidad que sentía al abrirse a alguien más. Se cuestionó cuántas de sus inseguridades podría presentar sin dejar entrever su fragilidad. Sara, la mentora que había tenido años atrás, siempre decía que la vulnerabilidad era una fortaleza, pero para Teresa se sentía más como una exposición arriesgada. El recorrido hacia el café donde se encontrarían parecía tanto un viaje físico como emocional. En cada paso, recordaba las altas y bajas que había experimentado en su vida familiar y profesional. Había sido una madre dedicada, una esposa ideal, pero le costaba recordar la última vez que había sido simplemente Teresa. Ese día trataba de redescubrirse, y el espejo de Marta podría reflejar aspectos que había mantenido ocultos. Cuando llegó al lugar, el café estaba casi vacío. Las luces tenues creaban un ambiente acogedor que la instó a calmar sus nervios. A medida que se sentaba a la mesa, el aire vibraba con la posibilidad de que este encuentro podría marcar un antes y un después en su vida. Sin embargo, la sombra del miedo la seguía. El que pasaría si la atormentaba mientras el teléfono vibraba con un mensaje de Marta: estoy en camino. 2 minutos se alargaron como horas, alimentando su intranquilidad. Finalmente, cuando Marta entró con esa sonrisa contagiosa, Teresa sintió un atisbo de esperanza. La creatividad y pragmatismo de su amiga podían ser el complemento perfecto para su visión. Ambas se conocían, pero el objetivo de la reunión era diferente. Necesitaba que Marta creyera en su idea de la misma manera que ella lo hacía. A medida que la conversación avanzaba, Teresa expuso su visión con pasión,
hablando no solo de lo que quería lograr, sino de cómo los recuerdos de sus hijos impulsaban cada decisión. Las palabras fluían y, al mismo tiempo, se enfrentaba a su propia realidad, el paralelismo entre su deseo personal y la necesidad de salir adelante como madre. El aliento se le hizo corto al explorar su vulnerabilidad y la posibilidad de que el fracaso también formaba parte del proceso. Marta la escuchó atentamente, y con cada pregunta, el dilema interno de Teresa se cristalizaba. De repente, se dio cuenta de que estaba dispuesta a presentar su proyecto no como algo que dependía de otros, sino como una extensión de sí misma. En ese instante, el temor se disipó, lo que antes era una carga se transformó en factor de motivación. ¿Y qué piensas hacer si esto no resulta como esperas? Le preguntó Marta con una mirada inquisitiva. Aprender lo que me falte. Al final de cuentas, esto es parte de mí y de lo que quiero transmitirle a mis hijos. No puedo permitir que el miedo a fallar me detenga, respondió Teresa, sintiendo que cada palabra la fortalecía. La conversación continuó, pero el verdadero trabajo ya había comenzado. Era el momento en el que Teresa no solo enfrentaba un reto, sino que cultivaba el conocimiento necesario para reconstruir su identidad profesional, una que coexistiera con su rol de madre. Cuando finalmente se despidieron, Teresa sintió que había evolucionado. Había salido de su zona de confort y estaba lista para explorar más allá de sus límites acostumbrados. Pero en su corazón quedó una inquietud: ¿podría sostener esta nueva versión de sí misma frente a los desafíos que la esperaban? El eco de esa pregunta resonaba mientras regresaba a casa, con el peso de la responsabilidad y la esperanza rebosando. En cuanto cruzó la puerta, un mensaje iluminó su pantalla. Teresa, tengo otra propuesta para ti que podría cambiar todo. La incertidumbre volvió a ahogar su emoción, pero esta vez, la necesidad de descubrir la verdad detrás de esas palabras la llevó a pensar: ¿sería esta la oportunidad que tanto había buscado, o un nuevo desafío que pondría a prueba todo lo que había construido hasta ahora? La habitación estaba impregnada de silencio cuando Teresa leyó el mensaje. Las palabras danzaban en su pantalla, provocando una mezcla de anticipación y ansiedad. La propuesta de Marta parecía ser un eco de su reciente revelación, algo que podía ser un impulso o un tropiezo, dependiendo de cómo decidiera manejarlo. Se sentó en el sofá, con el corazón acelerado, analizando las posibilidades. Marta había sido una figura constante en su vida, siempre lista para ofrecer apoyo. Sin embargo, el tono de su mensaje dejaba entrever algo más que amistad, una invitación a un camino que podría abrirle puertas, pero que también podía arrastrarla a aguas turbulentas. A pesar de su recentísima determinación hacia el autodescubrimiento, un nuevo dilema surgía: hasta dónde estaba dispuesta a llegar para reafirmar su identidad profesional. Tomó un respiro profundo, y se obligó a reflexionar. Lo que estaba en juego era más que un simple proyecto, era su imagen, su esencia como madre y mujer. La presión de tener que equilibrar su vida familiar con sus ambiciones la mantenía despierta por las noches. Como madre, había sacrificado partes de sí misma por el bienestar de sus hijos, pero ahora parecía que el universo le estaba ofreciendo la oportunidad de recuperar su voz y su poder. Sin pensarlo mucho, escribió una respuesta al mensaje de Marta. ¿De qué se trata? Su dedo se detuvo sobre el botón de enviar, sintiendo el peso de la decisión. Este pequeño gesto era una declaración de intenciones. Aún tenía miedo, pero había comprendido que el miedo no podría ser su guía. Mientras esperaba la respuesta, su mente retrocedió a las conversaciones de la tarde. Cada vez que hablaba de su proyecto, su pasión había encendido el interés de Marta. Se dio cuenta de que el verdadero cambio no solo radicaba en la aceptación de su vulnerabilidad, sino también en la disposición de tomar riesgos. Era el momento de empoderarse y transformar la incertidumbre en una oportunidad. Finalmente, el teléfono emitió un pitido, y la respuesta de Marta llegó: quiero que seas parte de un proyecto colaborativo con mi empresa. Necesitamos a alguien que conozca el terreno y que no tenga miedo de innovar. Creo que puedes brillar aquí. Las palabras reverberaron en su mente. Al principio, sintió júbilo, pero rápidamente esa emoción se tornó en un mar de preguntas. ¿Era capaz de asumir un compromiso tan grande? ¿Qué sucedería si fracasaba? Había tanto en juego, y cada paso debía ser calculado.
Ahora no solo representaría su propia voz, sino también la de sus hijos. Mientras se adentraba en sus pensamientos, una determinación comenzó a brotar dentro de ella. Con cada respiración, se sentía más lista para afrontar la nueva etapa. Comenzó a trazar un plan mental de cómo podría organizar su tiempo, construyendo un espacio en su vida para este nuevo desafío sin descuidar sus responsabilidades familiares. El compromiso de una vida equilibrada aún parecía lejano, pero Teresa comprendía que cada decisión la acercaría a la realización personal que tanto anhelaba. Aunque el miedo persistía, esta vez lo enfrentaría con una nueva perspectiva. Todos los fracasos anteriores no definen su futuro, sino que son peldaños hacia el crecimiento. Al final del día, se dio cuenta de que este momento no solo era sobre la oportunidad que Marta le ofrecía, era un viaje hacia su propia autonomía. Pero un nuevo mensaje iluminó su pantalla, esta vez de un número desconocido. ¿Estás dispuesta a jugar en las grandes ligas, o prefieres seguir en la sombra? Esa pregunta resonó en su mente como un eco persistente. ¿Iba a dejarse intimidar o se levantaría para aceptar el desafío definitivo que podría reconfigurar su vida por completo? El eco de la pregunta desconocida seguía resonando en la mente de Teresa, empujándola hacia una reflexión intensa sobre su futuro. Mientras la noche avanzaba, se encontraba sumergida en una lucha interna. ¿Era realmente tan audaz como para dar el paso hacia lo desconocido o se conformaría con la seguridad de su vida actual? La tensión crecía como una ola a punto de romper. Con la cabeza llena de preguntas, decidió que no podía permitirse retroceder. Necesitaba claridad, una guía que la ayudara a enfocar sus pensamientos. Así que sacó su cuaderno de anotaciones y comenzó a escribir. Cada idea, cada temor, cada esperanza. El simple acto de poner sus pensamientos en papel la tranquilizó, como si al desnudarlos pudiera encontrar respuestas. Las palabras comenzaron a fluir. Quiero ser más que solo madre, escribió, quiero ser una profesional que inspire a mis hijos. Reflexionó sobre las herramientas que poseía, su experiencia, su creatividad y, más importante aún, su resiliencia. Las noches en vela, las dudas, todo había sido parte de su preparación. Un sentir profundo se apoderó de ella, como si cada laberinto que había recorrido fuera el escenario de su renacimiento. A medida que avanzaba en la lista, se dio cuenta de que no todo era miedo. Había un resplandor de posibilidades. Pasar de la sombra al centro de la luz era su destino, y esta llamada de Marta podía ser el primer paso. ¿Y si acepto este reto y fracaso?, se cuestionó. Pero en el fondo, una voz aún más fuerte le respondió, ¿y si triunfas? Las palabras de Marta resurgieron en su mente, necesitamos a alguien que no tenga miedo de innovar. ¿Podía ella ser esa persona? Teresa comenzó a formular un plan. Primero, tendría que establecer límites claros para la familia y su tiempo personal. Ninguna de las áreas de su vida debía verse afectada en esta nueva etapa, y eso requería comunicación y organización. Cada hora que dedicara a su nuevo compromiso debía ser un reflejo de su intención de encontrar equilibrio. Mientras escribía, una idea audaz tomó forma. Decidió no solo aceptar el proyecto, sino proponer algo más. Quería crear un espacio para que otras mujeres como ella fueran parte de esta iniciativa, un equipo donde la empatía y la innovación pudieran florecer. Así, este reto personal se transformaría en un proyecto que representaría no solo su voz, sino la de muchas otras mujeres que habían renunciado a sus sueños por las exigencias cotidianas. Revisó su plan, asegurándose de cada detalle. Con cada palabra escrita, se sentía más segura, asumiendo la responsabilidad que venía con su decisión. Había pasajes oscuros en su vida, pero había aprendido a transformar esas sombras en fuentes de energía. El teléfono volvió a vibrar. Era de Marta, confirmando una reunión para discutir su posible participación en el proyecto. Consciente de que este sería un paso decisivo, se sintió viajar entre la ansiedad y la emoción. Se levantó, hizo una pequeña pausa para respirar hondo, y al mirarse en el espejo, había una nueva mujer frente a ella. Una que estaba dispuesta a alzar la voz, a dejar que el miedo se convirtiera en combustible. El día de la reunión se acercaba y, aunque tenía una visión clara, en el fondo sabía que cada encuentro, cada palabra intercambiada, podría ser un campo de batalla.
Y el verdadero reto no solo radicaba en ser parte del proyecto, sino en demostrar que tenía la capacidad de influir y conducir. El mensaje de número desconocido había reencauzado su trayectoria. Sin embargo, antes de pulsar enviar en la respuesta a Marta, un repentino impulso la detuvo. Se preguntó, ¿qué otras oportunidades están por ahí, esperando a que levante la mano? El desafío que se estaba preparando podría abrir puertas que jamás se había atrevido a imaginar. Con una sonrisa en los labios, se percató de que estaba en el umbral de un nuevo capítulo, pero oscurecido por un inquietante presentimiento. No solo competiría en estas grandes ligas, sino que también tendría que enfrentarse a sus propios demonios del pasado. La incertidumbre la rodeaba, más esta vez con un propósito renovado. ¿El verdadero desafío comenzaría en la reunión o, acaso, era solo el comienzo de una lucha aún mayor? El ambiente de la sala de reuniones era frío, casi aséptico, y Teresa se sentó al borde de la silla, sintiendo la tensión palpitar a su alrededor. La voz de Marta resonaba en su mente, instándola a aprovechar esta oportunidad única, pero el temor de no estar a la altura la atenazaba. Teresa inhaló profundamente, sintiendo el aire frío llenarla de un extraño valor. Hoy, no solo se trataba de ella, se trataba de todas las mujeres invisibles que luchaban en el silencio. Cuando Marta hizo su entrada, seguida de dos colegas que Teresa apenas conocía, la atmósfera cambió. Era el momento de demostrar que su decisión de lanzarse a este nuevo mundo no era un capricho, sino una elección consciente. Mientras la presentaban, notó que su corazón latía al unísono con cada aplauso que recibía. Celebra tu lucha, celebra tu historia, se recordó a sí misma. La primera parte de la reunión transcurrió entre presentaciones y comentarios superficiales. Teresa observaba, escuchando con atención, intentando descifrar los elementos del ambiente que podrían beneficiarla. En ese objetivo no se trataba solo de brillar, sino de presentar su perspectiva de manera palpable. Fue en ese momento que, a través de un comentario aparentemente inofensivo, la conversación comenzó a girar hacia la innovación, el área que tanto necesitaba un nuevo enfoque. Fue una chispa. Con la determinación grudada a su pecho, alzó la mano y pidió la palabra. Creo firmemente que el cambio comienza desde adentro, comenzó, sintiéndose como una chispa que comenzaba a expandirse. Si queremos innovar, debemos crear un espacio donde todas las voces sean escuchadas, donde la experiencia se troque en ideas provocativas. El murmullo en la sala cesó, las miradas se tornaron hacia ella, y en su interior una llama creció, sus ideas fluyeron. Habló sobre la necesidad de romper los moldes tradicionales y sobre cómo un equipo diverso podría abordar los desafíos de manera más eficaz. Con cada oración, sentía que la impaciencia de ser escuchada se transformaba en poder. Era una madre, sí, pero también una profesional decidida, lista para desafiar la norma y exponer su visión. Sin embargo, detrás del apoyo de sus palabras, empezó a vislumbrar su antiguo yo, la mujer que había dudado de su valor, que había dejado que los miedos la detuvieran. Esa figura del pasado se manifestaba como ecos de inseguridad, haciéndola tambalear. ¿Y si no les gusta tu idea? ¿Y si te atacan? Le susurraban esos pensamientos. Pero ahora, ella se plantó firme, aferrándose al impulso que le daba el momento. Había llegado para quedarse. Los murmullos de aprobación comenzaron a crecer, algunos rostros se iluminaban. Pero una voz disonante surgió, cuestionando su enfoque. Un colega intentó desmerecer su visión, argumentando que la empatía y la innovación no siempre coexistían en el ámbito profesional. El ambiente se tornó tenso. Una batalla iba a desarrollarse, y en el fondo de su ser, Teresa lo sabía. Sin embargo, en vez de retroceder ante la crítica, se armó de paciencia. A veces, lo que se considera una vulnerabilidad se convierte en nuestro mayor activo, replicó, percibiendo cómo sus palabras resonaban en los demás. Esta era su oportunidad de transformar los argumentos en un diálogo enriquecedor. Apeló a su experiencia como madre, a la manera en que cada desafío en su vida personal había alimentado su perspectiva profesional, y cuando la rueda parecía girar a su favor, una pregunta inesperada, directa y punzante surgió de otro lado. ¿Pero realmente estás lista para liderar un equipo, considerando tus responsabilidades familiares? Cuestionó un directivo, generando un revuelo de miradas curiosas y esbozos de sonrisas burlonas.
Teresa sintió que su estómago se anudaba, pero esa incomodidad se convirtió en un renovado desafío. La pregunta no es si estoy lista, sino si este proyecto está dispuesto a reconocer el valor que la experiencia de vida aporta a la innovación, respondió con determinación. El ambiente se volvió electrizante, sentía que nuevamente estaba en la cuerda floja, pero esta vez con un propósito claro. Cada palabra la acercaba más a la aceptación que anhelaba. Sin embargo, había un atisbo de sombra que amenazaba con aferrarse a su nuevo camino, una aprensión que la seguía como una sombra. Mientras las discusiones se intensificaban, pensó en todo lo que había dejado atrás y en lo que estaba arriesgando por un futuro en el que se veía reflejada y en el que podía alzar la voz. Pero, en su mente, también surgía una pregunta crucial que le envió escalofríos por la espalda. ¿Era realmente este el espacio donde podría ser escuchada, o simplemente era un terreno más donde se reafirmaría su invisibilidad? La lucha apenas comenzaba, y su respuesta podría definir no solo su destino laboral, sino también el camino hacia su redención personal. Martín, el directivo con la voz más autoritaria, parecía contemplar su propuesta con interés, pero también con escepticismo. A medida que la reunión avanzaba, Teresa se preguntaba si tendría que enfrentar a aquellos que cuestionaban su voz, o si, por el contrario, esta era solo la primera batalla de una guerra mucho más feroz que estaba apenas comenzando a librar por sí misma y sus sueños. Las palabras de Teresa resonaban en su mente como un eco ensordecedor mientras la reunión se deslizaba hacia su conclusión. A pesar de confrontar a Martín, la inseguridad seguía acechando. Se preguntaba si había hecho lo suficiente para demostrar su valía. Tras la indirecta del directivo, su mente giraba en una espiral de autoevaluación. La presión de liderar un equipo era aplastante, cada mirada contenía expectativas que sentía sobre sus hombros, como un manto pesado. Al terminar la reunión, se aisló en el baño, el lugar más alejado de la sala de conferencias. Mirándose en el espejo, notó la ligera palidez de su rostro. ¿De verdad crees que puedes hacer esto?, se repetía a sí misma. Necesitaba respuestas. Si quería avanzar, debía desafiarse, arriesgarse y, sobre todo, conocerse más a fondo. Esa revelación la desnudaba emocionalmente, llevándola a una introspección casi dolorosa. En ese momento, sacó su teléfono y decidió anotar sus sentimientos. Sintió la necesidad de poner en palabras su confusión. La lucha entre ser madre y profesional no debe de ser una carga, sino un puente, escribió. Al sostener la pluma, un descubrimiento inquietante la atravesó, su identidad como profesional estaba irritantemente enredada con su rol como madre. ¿Por qué tenía que elegir entre uno y otro? Conforme se adentraba en sus pensamientos, Teresa se recordó que la experiencia era un faro. Había llevado a dos pequeños seres humanos por caminos tortuosos. Si había hecho eso, podría llevar a un equipo. Su mundo no solo estaba formado por los desafíos que enfrentaba como madre, sino también por la tenacidad que había cultivado a lo largo de los años. El sonido de la puerta la sacó de sus reflexiones. Al salir, se encontró con Marta, quien tenía una expresión de preocupación. «Estabas impresionante. No permitas que un comentario o un par de miradas te desvíen de lo que eres capaz de hacer», le dijo Marta, siendo un ancla cuando más lo necesitaba. Sin embargo, cada elogio se sentía como un alivio temporario, más que una solución definitiva. El eco de su discusión con Martín aún retumbaba en sus pensamientos. En lugar de dejarlo en el pasado, decidió que necesitaría tener una conversación directa con él. Era esencial transformar esa confrontación en una oportunidad. Había aprendido que en el desarrollo profesional, enfrentarse a las críticas puede ser el primer paso hacia la innovación real. Con un nuevo propósito, comenzó a formular un plan. Prepararía una presentación más sólida, donde no solo defendería su enfoque sino que también demostraría cifras y evidencia de cómo un equipo diverso podía prosperar en metas económicas. Ya no iba a depender de la aceptación ajena, iba a forjar su propio camino. La germinación de una líder estaba comenzando. Al regresar a su escritorio, sintió una oleada de determinación. Tomó una respiración profunda y se dispuso a trabajar en esa presentación. Pero cuanto más iba a sumergirse en el proyecto, más empezaba a cuestionar su nivel de compromiso. Si lograba captar el interés de sus colegas, eso significaría no solo su ascenso profesional,
sino también la creación de un espacio donde otros pudieran prosperar sin temor a ser menospreciados por su contexto personal. Cada vez que tejía una idea, lo hacía con un hilo más fuerte que el anterior. Sabía que estaba a punto de lanzar algo poderoso, pero la realidad era que la incertidumbre también empezaba a colectar entre las tablas de grafeno de su confianza. De repente, una notificación parpadeó en su pantalla. Era un correo de Martín: quisiera hablar contigo sobre tu intervención. Hay áreas que creo que podríamos explorar juntos mejor. Teresa sintió un escalofrío recorrerla, ahora iba a tener la oportunidad de definir lo que había comenzado. Pero al mismo tiempo, la presión aumentaba. ¿Sería esta su verdadera oportunidad o el inicio de una precariedad mayor? El desafío estaba a la vuelta de la esquina, y su respuesta podría decidir no solo su futuro, sino también el impacto que podría tener en otros como ella. Mientras el reloj avanzaba, pudo escuchar el latido de su propio corazón, marcando el compás de una batalla interna que había empezado a fraguarse. ¿Qué dirección tomaría en su próxima conversación con Martín? La luz del alba se filtraba a través de la ventana cuando Teresa despertó, sintiéndose renovada pero consciente del peso de las decisiones que había de tomar. La reunión con Martín la aguardaba, una oportunidad crucial que podría definir su carrera y su familia. Teresa respiró hondo, poniendo en práctica lo que había aprendido a lo largo de este viaje. Mientras preparaba el desayuno, se sintió empoderada. Había decidido no solo ser madre y profesional, sino una líder en su propio derecho. Estaba lista para desafiar a quienes juzgaban su capacidad por su rol familiar. Aquella mañana, la determinación ardía en su pecho. Estaba a punto de demostrar que el pasado no la definiría, sino que la impulsaría hacia adelante. Tras dejar a los gemelos en la escuela, se dirigió a la oficina con una mezcla de emoción y nervio. La sala de reuniones la recibió con murmullos y miradas curiosas. Cuando entró, sintió que su propósito se reafirmaba. Hizo un esfuerzo por no dejar que sus inseguridades la dominaran. Era el momento de brillar, de presentar no solo su visión, sino de mostrar lo que una madre decidida podía lograr. Martín se sentó frente a ella con una expresión neutra, observando el borrador de presentación que había preparado. A medida que exponía sus ideas, sintió que cada palabra se entrelazaba con su historia personal. Entender que somos más que nuestros roles es clave, expuso, notando que su voz resonaba en la sala. La diversidad de experiencias en un equipo enriquece nuestras soluciones y nos hace más competitivos. No podía ignorar cómo la tensión en el ambiente empezaba a desvanecerse, su pasión parecía contagiosa. Pero la mirada incisiva de Martín seguía allí, lo que la mantenía alerta. Sabía que este no sería un camino fácil, pero cada palabra que pronunciaba la acercaba más a su objetivo. Empezó a incorporar cifras y estudios que respaldaban su propuesta, creando una conexión tangible entre sus experiencias de vida y el potencial económico que podían alcanzar. A medida que avanzaba en su presentación, notó cómo los rostros de sus compañeros se iluminaban. La atmósfera pasaba de la incertidumbre a la curiosidad, y eso la motivaba aún más. Pero cuando llegó el momento de preguntas, Martín rápidamente intervino. Es interesante, pero ¿cómo planeas cumplir con tus responsabilidades familiares y este nuevo rol? Cuestionó de manera contundente. En vez de flaquear, Teresa respiró hondo. Es precisamente mi rol como madre lo que me motiva. He aprendido a gestionar múltiples responsabilidades y a priorizar lo esencial. Estoy aquí para demostrar que la maternidad no es una limitante, sino un catalizador. Esta respuesta se sintió como un triunfo, un reconocimiento del valor que poseía. Martín cambió la postura y comenzó a vislumbrar su idea con más apertura. En el transcurso de la conversación, sus preguntas se hicieron más exploratorias y menos desalentadoras. Había una conexión genuina surgiendo. Cuando Teresa concluyó, captó la atención de su audiencia. Incluso aquellos que antes la habían descalificado comenzaron a ver su visión como un aporte genuino. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Tras la reunión, recibió una invitación para trabajar mano a mano con Martín. Ese proyecto, que inicialmente parecía ajeno, lo iba a liderar ella, pero con un estilo que integraba empatía e innovación. La posibilidad de crear su propio camino se acercaba, su constante evolución se mostraba en sus interacciones, se convirtió en una voz activa dentro del equipo.
En cada reunión, no solo exponía sus ideas, sino que impulsaba a otros a explorar su potencial. Teresa estaba construyendo un espacio donde cada miembro se sentía valorado, creando un equipo cohesionado que resonaba con su filosofía. La admiración que ganaba de sus colegas crecía, firme y consistente, a medida que veían su dedicación. Finalmente, la culminación de sus esfuerzos se destacó en una presentación anual ante la junta directiva. Teresa estaba lista. Aquel día, se levantó frente a la audiencia. El eco de su voz resonó con convicción. No somos solo un producto de nuestras circunstancias. Somos una combinación de experiencias que podemos convertir en soluciones valiosas. Permítanme mostrarles cómo nuestra diversidad es nuestra mayor fortaleza. Al concluir, sus colegas estallaron en un aplauso. Sentía la validación que alguna vez pensó que no alcanzaría. En ese instante, comprendió que su verdadera victoria no estaba solo en establecerse dentro del mundo corporativo, sino en demostrar que, ante los desafíos, había encontrado su voz y propósito. Regresando a casa, no solo llevaba el reconocimiento profesional sino también la satisfacción de saber que cada decisión había sido un paso hacia la realización personal. La historia que había comenzado con miedos y dudas, había florecido en una narrativa de triunfo y transformación. Teresa sabía que este era solo el comienzo de su viaje, pero ya no miraba atrás. Este era el momento de abrir nuevas puertas y seguir construyendo su legado. A todos ustedes, que acompañaron esta transformación, es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse de seguir recibiendo contenido inspirador. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final aplastante y, por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión impactante. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.